Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente. Esta ocasión es para platicarles, así como lo vieron en el título, de todo esto he trabajado desde que era un niño. Y es que las condiciones económicas en mi familia nunca fueron buenas y me vi en la necesidad, yo personalmente, de trabajar. Nadie me mandó, mi mamá no me dijo vete, nada. Simplemente yo lo decidí, empezar a trabajar desde que tenía, no sé, como 9, 10 años. Algunos de estos empleos eran ocasionales, ya que siempre estudié, nunca reprobé, nunca perdí ningún año. Unos trabajos los hacía por las tardes, otros fines de semana, otros en vacaciones y algunos fueron eventuales de 1 o 2 ocasiones. Lo voy a dividir en 4 partes, ya que son 4 periodos de estudio: primaria, secundaria, preparatoria y universidad. En las 4 etapas yo tuve que trabajar. No aportaba dinero a mi casa directamente, pero sí de alguna manera contribuía al no pedirle dinero a mi mamá y a mi papá para comprar algo en la tarde, que unas galletas, un jugo, un refresco, un chicle, una paleta, etcétera, etcétera. Cuando era niño yo recuerdo que fui a pedirle trabajo a un señor que fabricaba y vendía traperos y tenía su taller a 2 cuadras de mi casa. El señor se llama Toño y creo que fue mi primer patrón o uno de los primeros. Este señor me dio trabajo a mí y a un primo, y de lo que consistía era de tomar los traperos que él acababa de hacer, los poníamos en un lugar con una prensa y los peinábamos con nuestros dedos, los amarrábamos y le poníamos una bolsita y los íbamos acomodando en un burro que había, donde los íbamos acomodando por docena. Ese fue mi primer trabajo y realmente ganaba muy poquito, pero pues con lo que ganaba yo me iba y me compraba mis tacos en la noche, mi hamburguesa. Un tío de ese patrón que tuve tiene a una cuadra de ahí una fábrica de escobas donde también trabajan los traperos. Entonces cuando yo me salí de trabajar con Toño, me fui a trabajar a la escobería. En esta escobería yo trabajaba más por vacaciones y lo que hacía era rajar una palma que traen, no sé, de tierra caliente, porque incluso salen muchos alacranes de esa palma, y con un cuchillo de este pelo no filoso más que un poco de la punta era estar rajando la palma y sacar para hacer esas escobas. Ahí también trabajé algún tiempo y pues aprendí muchas cosas. Este trabajo lo tuve en diferentes ocasiones, ya que les repito, lo tomaba en vacaciones y algunas veces en las tardes. En ese trabajo me pagaban por lo que hacía, no tenía un sueldo base. Si yo rajaba un bulto de palma me pagaban creo que 20 pesos, y rajaba 2 bultos 40 y así sucesivamente, lo cual hacía yo un bulto y medio por día, por mucho, pero pues con ese dinero era suficiente para comprarme yo mis cosillas cuando era un niño. Otras vacaciones yo me iba con mi abuelito a trabajar el campo y la albañilería. Trabajaba en todo el proceso que se lleva para obtener el maíz, desde la siembra, el abonar, el echar matazacate, cosechar, el cortar rastrojo, moler rastrojo. Todas esas cosas yo las hacía. Lo único que no hice en todo el proceso del maíz fue escardar, porque incluso escoger maíz, desgranar maíz, todo eso son actividades que yo realizaba incluso también en la secundaria y en la prepa. Pero desde esa edad hubo un momento en el que yo como que dije, no, es que ser un empleado a mí no me gusta, porque pues te toca recibir órdenes, a veces de buen modo, a veces de mal modo, a veces te regañan, no sé, y por lo tanto yo buscaba otras opciones para emprender, para yo ser mi propio jefe. Y recuerdo que la primera cosa en la que yo emprendí fue en poner una mesita de dulces, de chetos, una mesita así en la calle afuera de mi casa o de la casa de una tía. Tenía mi mesita donde vendía obleas, mazapanes, paleta de la rosa, naranjadas, y la gente llegaba y me compraba y pues me sacaba ahí mi dinerito. Fue lo primero que yo emprendí. Les estoy hablando de que yo tenía unos 9 o 10 años, les repito, pero desde esa edad descubrí que no me gustaba tanto ser empleado. También recuerdo que donde vive mi abuelo en Santa Clara del Cobre, antes era como una huerta de peras y había pues muchísimos perales, en los cuales las peras ya se caían de maduras, porque no era como un negocio que mi abuelito pudiera explotar, así es que las peras se caían y ahí se pudrían. Entonces con mis primos íbamos y levantábamos peras, nos las traíamos para Pátzcuaro y aquí nos íbamos a las casas y tocábamos puerta por puerta. Recuerdo que las dábamos a 5 por 1 peso, imagínense. También cortábamos duraznos, naranjas y todo eso, nos íbamos a venderlo y pues sacábamos nuestra lanita, porque lo único que teníamos que hacer era o levantar las peras o cortar las naranjas o las guindas, las cerezas, los capulines, etcétera, etcétera. También en esa época, cuando yo estaba en la primaria, recuerdo que mi papá estaba en Estados Unidos y mandó dinero para que compráramos una computadora. Realmente era el inicio de la era de las computadoras. Papá nos compró una computadora, no manchen, impresionante, toda completa con su mueble, su monitor, el CPU todo grandote. Recuerdo que hasta traía sus funditas, el mouse, las bocinas, un regulador, y la computadora tenía quemador de discos. No manchen, o sea,
En ese entonces los CDs, que muchos de las nuevas generaciones ni siquiera conocen, estaban a todo lo que daba. La computadora venía con un programa que se llama Nero Express, y con ese programa quemábamos discos, descargábamos la música, grabábamos discos y los vendíamos. Antes pues el Spotify de la gente eran carpetas y carpetas de discos. Aquí por mi casa hay un señor que tiene un sonido. Vino conmigo y me dijo, oye, necesito que me quemes todos estos discos, y eran, no sé, unos 50 discos más o menos, los cuales quemaba yo en 10 pesos. A mí el disco más o menos me salía como a 3 pesos, 2.50, 2.80 comprándolos por paquete, y yo por el simple hecho de quemarlos los vendía a 10 pesos. Con lo que me pagó, recuerdo que compré una bicicleta. Yo había tenido bicicletas que me traían los Reyes, pero me compré una bicicleta de esas de trucos que se le puede dar vuelta todo el manubrio, con unos changos o diablos, no sé cómo le llaman, que van atrás para que otra persona se suba. Y recuerdo que sentí una emoción tan grande el poder ver mi bicicleta que yo había comprado con mi dinero, con mi trabajo. Era muy emocionante tener esa tecnología en mi casa, no manchen. Imagínense en la primaria. Y para finalizar en este periodo, recuerdo que cuando yo estaba en quinto, aquí por mi casa abrieron una tortillería. Ya andaba en mi bici, esa que les digo que compré dando vueltas. Ya no trabajaba en ningún lugar más que lo de los discos, y pues le pedí trabajo a la señora de la tortillería y me dijo sí. Luego recuerdo que había salido de la primaria, andaba con mi uniforme, le dije nomás déjame, voy a cambiarme a mi casa. Era como la 1 de la tarde, entonces me vine a mi casa, me cambié, me fui a la tortillería y empecé a sacar tortillas. Luego ya ven que la máquina viene con todas las tortillas que van haciendo, y yo las acomodaba y las ponía. Era lo primeritito que me pusieron a hacer porque yo era súper chaparrito, les digo, quinto de primaria. Recuerdo que me pagaban 20 pesos al día, bueno, a la tarde, porque pues era saliendo de la primaria, pero pues a la semana ya eran 120. Para mí eso era un dineral con el que no, hombre, así deshacía. En ese entonces me acuerdo que los taquitos esos de bistec valían 2.50, las sabritas 3 pesos. No, pues era un dineral para mí en ese entonces. Después ya invité yo a mi hermano a trabajar a la tortillería. Entró mi hermano, entró un amigo que se llama Chema, que algunos conocen porque han salido en unos videos, y pues son los trabajos que tuve en este primer periodo de la primaria. Fue yo cuando descubrí que realmente, cuando tuve mi bicicleta, que yo veía los fierros y yo decía, es que esto es mío, yo lo compré, nadie me lo regaló. Era una emoción diferente, súper padre, súper chida, que dije, yo me quiero comprar más y más cosas poco a poco con mi trabajo. Ya para la secundaria hubo otros trabajos, y algunos de la primaria se repitieron porque yo fui muy de andar de un lugar para otro, y recuerdo que hasta incluso mi hermano me llegó a decir que yo era muy irresponsable, que por eso andaba de un trabajo a otro, porque él, desde que lo invité a la tortillería, siguió en la tortillería y aguantó en la tortillería, y yo me salía y regresaba, me salía y regresaba, pero yo lo veía de otro modo. Yo pensaba, si ando en un lugar, ando en otro, voy aprendiendo y voy descubriendo realmente qué me gusta y qué no me gusta. A mí me gustaba aprender, es por eso que andaba del tingo al tango, diría mucha gente, ¿no? Pero bueno, continuamos con todos los trabajos que tuve en la secundaria. Aunque este periodo es más corto que el de la primaria porque son solamente 3 años, tuve más trabajos y emprendí unas tantas cosas más. Entre ellos también recuerdo que, como mi abuelito era albañil, seguido andaban en obras con un tío, y yo le pedí que me enseñaran a trabajar la albañilería. Me dijo con gusto, unas vacaciones. Recuerdo que yo le dije que quería que me enseñaran a planar. Ahí anduve de macuarro trabajando. En esta época regresé a la escobería que les comento a trabajar, pero regresé específicamente a un nuevo negocio que tenían ahí dentro de la escobería, que era pintar los palos que usan las escobas y los traperos. Todo el tiempo estaba en contacto con tiner y con pintura, y ese fue otro de los trabajos que tuve en esa escobería. Mucha de mi familia trabaja o trabajó en Comisión Federal de Electricidad, y un tío mío, en alguna ocasión yo le pedí trabajo, me llevó junto con un primo a hacer su trabajo que hacía en comisión. Él anda en todas las calles, en los medidores, tomando la lectura para así sacar el consumo de la electricidad y lleguen los recibos justos. Ahí yo dije que quería trabajar en comisión, y era una de las aspiraciones que yo tenía. También en esta época regresaba al campo, como se los digo, con mi abuelito a trabajar el proceso del maíz. Y un señor que vive por mi casa se dedica a andar en los tianguis vendiendo zapatos, y hubo un momento que también yo le pedí trabajo. Le dije, ¿por qué no me da trabajo? Y me fui con él al tianguis a armar los puestos, aprendí a poner lonas, a hacer los tendidos, entrar en contacto ya con más gente, porque en el tianguis pues circula mucha gente y es estar de, pásele jefecita, ¿qué le damos? Sin compromiso puede preguntar,
paré y todo ese tipo de cosas fue donde yo empecé a perder la vergüenza o el miedo a hablar en público. Ya con el tiempo empecé a trabajar con el hijo de este señor que también vendía zapatos en el tianguis y él me animó a abrir mi propio negocio en los tianguis. Pues la segunda cosa en la que emprendí, que fue poner un puesto de pósters. Los pósters estos donde están las fotos de los artistas, de los grupos. Había pósters pequeños, pósters así y unos pósters grandotes que yo compraba en Quiroga a 5 pesos el póster más grandote y yo lo vendía en el tianguis a 20. El hijo de este señor, mi amigo Diego, la verdad es que me echó muchísimo la mano, ya que él me trasladaba todos los días al tianguis sin cobrarme ni un peso de gasolina, pero pues yo le ayudaba ahí a poner su lona, a atender los dos negocios y yo casi siempre me ponía con el de pósters al lado de donde él estaba con sus zapatos y en un momento decidimos entre los dos poner otro puesto juntos y pusimos uno de películas y discos de música. Este negocio se dividía las ganancias entre los dos. Yo tenía mi negocio de póster, el de los zapatos y en medio poníamos el de los discos y entre los dos atendíamos los 3 negocios. Cuando a mí se me juntaba gente, él iba y me echaba la mano. Cuando a él se le juntaba la gente, yo iba y le echaba la mano y así. Ese negocio pues solamente lo usaba yo los fines de semana que no iba a la escuela y en vacaciones. Pasó el tiempo y dejé de ir al tianguis por una u otra cosa y me quedé ahí con todos los pósters, ya no recuerdo ni qué los hice. Este amigo Diego, como andaba en eso del comercio, él se dedicaba también a comprar y vender cosas. Yo también empecé a hacer eso de comprar y vender. Ya compraba un celular en mi escuela y lo revendía más caro, o un Dixman, cualquier tipo de tecnología o bicicletas o lo que fuera y lo revendía más caro. Luego también regresé a la tortillería porque, como les digo, yo fui de andar en un lugar y en otro y no aguantaba tanto tiempo estar en el mismo empleo, entonces brincaba de uno a otro. También había un tipo de empleos que tuve en esa época que fueron ocasionales. Aquí en Pátzcuaro el 5 de enero se hace una venta muy grande en toda la plaza grande, alrededor se llena de puestos y es donde van los reyes a comprar los regalos. Entonces mi tío tenía 2 puestos de galletas Gamesa, de estos paquetes surtido rico, y pues nosotros nos poníamos a mover las cajas y atender a la gente. En el comercio siempre anduve de allá para acá, pero pues solamente era una vez al año. Era uno de los trabajos que más me gustaba. Yo ahí también como que sabía que me gustaba relacionarme con la gente, venderle a la gente, y le pedí trabajo a ese tío que vendía las galletas. Él abrió una dulcería nueva, contrató a mi mamá y también a mí. Mi mamá trabajaba por las mañanas que yo iba a la escuela y cuando yo salía de la secundaria yo me iba a la dulcería y yo la cuidaba de 3 de la tarde a 7 de la noche. Ya empezaba a ganar un poquito más porque les digo que en la primaria con 120 yo hacía y deshacía. En ese entonces ya me acuerdo como que mi tío me pagaba 250 a la semana, ya era más. Ya en esa época de la secundaria son más o menos los trabajos que tuve. Me iba comprando yo más cosas, que unos zapatos, que un celular, y por primera vez en mi vida me fui a un viaje a la playa. Ahí concluyeron mis trabajos que tuve en esta segunda etapa. Ahora vamos a ver los trabajos que tuve en la prepa y en la universidad. Y es que muchos de los trabajos que tuve en la primaria y en la secundaria se repitieron, como fue trabajar en la escobería, en la dulcería con mi tío, en la tortillería, o irme en las vacaciones al campo a trabajar con mi abuelito, o ser macuarro de vez en cuando, ayudante de albañil. Pero hubo otros trabajos nuevos que también fui experimentando y no me quedé con las ganas de vender dulces. En la secundaria no vendí porque había 2 o 3 compañeras en mi salón que vendían y pues no quise echarle la competencia. Pero en la prepa llegué y luego me agandallé. Yo dije, aquí el de los dulces voy a ser yo, y siempre a la preparatoria llevaba 2 mochilas, la de los útiles, libretas y demás, y en la otra mochila la de los dulces. Yo entré en la preparatoria en el Cebetis de Pátzcuaro en una carrera que se llama turismo. Entré a esta carrera porque yo sabía que los estudiantes iban a la playa a practicar. Yo el recreo lo hacía a las 9 de la mañana, tuviera la clase que tuviera, y ya quedaban las 10 que era la hora del recreo. Ahora sí a vender dulces, ya almorzadito, ¿no? Y utilizaba muchísimo el dinero que vendía yo con mi morralito de dulces para poderme pagar esos viajes a la playa, porque la condición económica de mi familia nunca fue muy favorable. Entonces pues si quería darme ese tipo de lujos tenía que trabajar y ganar dinero para poderlos pagar. Incluso llegué a reprobar algunas materias de la prepa por esa razón. Pues si era la materia de las 9 de la mañana y yo a esa hora me salía a almorzar, pues no entraba y por tanto reprobaba. Con el tiempo esta dulcería de mi tío quebró y pues me quedé sin trabajo. Pero la esposa de mi tío abrió una nueva dulcería a la cual yo le pedí trabajo y comencé a trabajar con ella. Sí, duré un periodo un poquito más largo trabajando, y la verdad es que trabajar con mi tía en su dulcería, que es su misma casa, me dio la oportunidad también de hacer muchas cosas más, ya que la dulcería de mi tía está en un local y al lado del local está
su cochera. Pero en ese entonces yo animé mucho a mi tía junto con un primo a que pusiera un ciber en esa cochera. Recuerdo que con mi primo, que él estaba en el Cebetis pero estudiando informática, armamos todo el ciber, yo sabía de computadoras y mi tía me daba la oportunidad de hacer muchos tipos de trabajos ahí en su casa. Recuerdo que un señor le estaba haciendo la cocina integral de madera, que incluso ya conté la historia de cómo aprendí a hacer muebles. Les dejo un enlace aquí para que vayan a verlo. Solamente de ver aprendí. Y mi tía me dijo, a ver si es cierto que sabes, haz un mueblecito. Y yo me fui, compré la madera, le hice el mueble y la verdad es que quedó bonito. Le hice varios muebles, a mi tía me dio la oportunidad de hacer un tejado un poquito mal hecho, la verdad, lo debo de reconocer. Se le metía en algunos lugares el agua, pero pues era mi primer trabajo. Yo tenía 15, 16 años. Le agradezco mucho a mi tía Patti que me haya dado la oportunidad de experimentar en su casa haciendo muchas cosas. También recuerdo que una barda donde unía su cocina con su sala como que no le gustaba mucho porque era más armónico estar la sala con el comedor juntos, como que no estuvieran separados por una barda. Entonces me dijo que ella quería mandar tumbar esa barda. Le dije, yo la tiro, tía. ¿En serio? Sí, yo la tiro. Y que me da la oportunidad que me compro mi marro, mi cincel. Conseguí un marro de esos grandotes. Ahí me puse a tumbar la barda, sacar los escombros, que de hecho me pasó una desgracia en ese trabajo. Choqué una camioneta que conseguí prestada para poder mover el escombro que salió de esa barda. Me salió muy mal ese negocio porque, digamos, por decir un número, si mi tía me pagó 3 pesos por haber hecho ese trabajo, la reparación de la camioneta que choqué 15 pesos. Y la camioneta la pedí prestada únicamente para mover el escombro, pero bueno, es un aprendizaje, ¿no? Desde ahí aprendí que en lo ajeno se estrena el diablo, algo así dice el dicho. Y es que a mí siempre me pasa algo malo cuando pido algo prestado. Así es que si tienes carro y un día te lo pido prestado, no me lo prestes. Incluso uno de los trabajos también que tuve ocasionales fue en esa época pintar casas. Ya estando en la prepa aprendí bien a tocar guitarra. Y con un amigo que tengo que se le decimos el Chilango, teníamos un dueto y vendíamos música. El 14 de febrero andábamos por todo el Cebetis ahí, vendíamos a 10 pesos la canción. Primero yo y él, y después se nos juntó mucha gente y andábamos ahí cante y cante con las guitarras. Era muy bonito, no quedaba mucha ganancia porque eso nos lo repartíamos entre varios. Estando en esta especialidad de turismo, tuvimos que hacer prácticas profesionales y prácticas de servicio, a las cuales yo me metí en un restaurante llamado Rancho La Mesa aquí en Pátzcuaro. De verdad, una delicia todo lo que venden ahí y un lugar súper bonito. El dueño de ahí, Beto, la verdad nos dio una oportunidad muy grande a muchos de los de mi salón, dándonos un curso de meseros en el cual aprendimos bastante cosas, incluso cómo se organizaba un banquete, y aprendí a ser mesero. Cuando acabaron las prácticas pedí trabajo ahí. Al principio era mesero eventual. En ese lugar, Rancho La Mesa, mucha gente se va a casar, hay eventos muy padres, entonces ocupaban más cantidad de meseros y nos llamaban. Ya en ese entonces mi tía, la de la dulcería, me pagaba 350 a la semana, y si el sábado había evento de boda me pagaban 500 pesos por el día y me iba bien. Yo siempre traía dinero en mi cartera porque pues le echaba ganas de una otra manera. En estos eventos que les digo, a veces no se ocupaban nada más meseros, a veces los meseros ya estaban llenos y ocupaban barman. El barman es el que prepara las bebidas y de eso entraba yo a trabajar. A veces me decía, tengo chamba, no es de mesero, es de barman, ¿te vienes o qué? Y yo, sí, claro, yo jalo. Entonces trabajé de mesero, trabajé de barman, me llegué a meter a la cocina a servir o a preparar algunas cosas, e incluso fui fotógrafo también. Beto me mandó, me dijo, ahora no hay chamba de nada, pero si quieres vente. Me fui y me dijo, mira, aquí está esta cámara, aquí está esta impresora, ponte a tomarle fotos a los invitados conforme vayan llegando, las imprimes y vas y se las ofreces. Yo te voy a pagar 300 pesos por tu día y aparte te voy a dar una comisión por cada foto que vendas. ¿Qué dices? Y yo, ya estás. Entonces yo me ponía ahí, en la compu editaba las fotos, le ponía una marca de agua de Rancho La Mesa, las imprimía y andar ofreciendo en las mesas. Me fue bien también, me gustaba mucho andar experimentando. Luego entré a trabajar a este lugar bien de mesero, fines de semana, y era algo que me gustaba. Creo que el haber estudiado turismo me dejó muchas cosas buenas. Ya he entrado en esto, que en el curso de meseros y todo eso nos enseñaron cómo se organizaba un banquete. Comencé a vender mis servicios de bebidas cocteleras. Beto, el dueño de Rancho La Mesa, me hacía favor de prestarme las barras y vendía paquetes de bebidas cocteleras, de piñas coladas, todo ese tipo de bebidas. Yo las aprendí a hacer en la escuela y trabajando ahí de barman. Ya con tantos trabajos que yo había tenido desde que era un niño en la primaria, secundaria y prepa, descubrí totalmente, de verdad, que yo no podía ser un empleado. Una de las razones por la cual yo no duraba en los trabajos era porque me molestaba mucho recibir órdenes o malos tratos. A veces los patrones no andan de buenas y uno como empleado llega a cometer algún error por un descuido, no con intención, y pues se empieza
empiezan a generarse problemas y fricciones entre empleado y empleador. Entonces yo descubrí totalmente que yo no estaba hecho para ser un empleado y yo quería poner mi propio negocio, pero también veía que a los profesionistas les iba muy bien. Yo nunca fui el mejor de la escuela, el mejor de mi clase, pero tampoco era de los que repetía año. Sí, me iba a extras en la secundaria, en la prepa. Entonces yo quería seguir estudiando en la universidad, pero no tenía la posibilidad económica. Realmente no sabía a qué me iba a dedicar, no sabía qué iba a hacer de grande, pero de una cosa estaba seguro yo quería seguir estudiando y aprovechaba algunas vacaciones para irme a Morelia con la intención de conocer la ciudad, de conocer más opciones de dónde podía estudiar. Sabiendo esto yo de que yo no quería ser empleado y que yo quería estudiar, tenía que buscar la manera de económicamente o encontrar una escuela gratuita o poner un negocio que me ayudara a solventar los gastos. Esto depende mucho de la carrera. Yo quería ser dentista, abogado, yo quería estudiar gastronomía, administración de empresas turísticas, muchas cosas que me llamaban la atención, pero realmente todas las carreras eran muy costosas. Entonces ser maestro era una escuela pública en la cual no pagabas ni siquiera inscripción, la ficha costaba 500 pesos, súper difícil de quedar, pero una vez que quedas se supone que te dan una plaza a los 4 años que acabas la carrera. Investigué sobre eso y decidí hacer examen para entrar a una escuela normal. Este proceso se fue muy, ¿cómo se dice? No sé, desesperante para mí, porque ya iba a terminar la prepa y la opción de entrar a trabajar a Comisión Federal estaba ahí muy latente. Mi hermano tenía la oportunidad de recomendarme en Comisión Federal, pero no era aquí en Michoacán, era en la Ciudad de México. Sí quería trabajar en comisión, pero no quería irme para México. Cuando le dije a mi familia que iba a hacer examen en la normal, la verdad es que todos dijeron así como de: tú que reprobabas, que te ibas a extras, vas a quedar en una normal, es muy difícil, porque si no lo saben, 1000 personas sacan ficha y solamente quedan 120. Entonces realmente el porcentaje es muy bajo, y en mi caso yo era el burro de mi casa, yo era el de las bajas calificaciones, el que reprobaba, y mi hermano era el inteligente, el que siempre sacaba 10, el que nunca reprobó nada. Y mi hermano, cuando él salió de la prepa, él hizo examen en la ENEF y desgraciadamente pues no quedó. Él quería ser maestro, yo quería trabajar en comisión y terminó siendo al revés. Entonces dije, bueno, voy a hacer examen en una normal. Toda la familia como que decía: no, yo conozco a fulanito que hizo y no quedó y era muy inteligente, conozco a unos primos de unos amigos, unos tíos, etcétera, y nadie había quedado. Y la verdad es que no estudié. Yo nunca he estudiado para un examen, nunca. Incluso para el que hice para que me dieran la plaza tampoco estudié y lo pasé. Creo que utilizando mucho la lógica contesto las cosas y he tenido suerte. La verdad, el examen se me hizo muy fácil. Está dividido en 3 partes. Una parte, una mala, nada más de 30, y las otras saqué mitad y mitad. Pasé de panzazo con 63 aciertos, pero fui el hombre más alto de mi especialidad. Arriba de mí en resultados solamente había 6 mujeres, y cuando quedo, pues yo brincando de felicidad dije: sí, esa escuela es gratuita, no hay que pagar inscripción, no hay uniformes, no hay nada, es ideal para mí. Salió en el periódico mi nombre, no manches, súper feliz. Pero antes de esto, cuando yo estaba en la prepa, yo quería poner un negocio para no depender de nadie, porque mis papás no me podían pagar la carrera definitivamente. Yo en ese entonces tenía, no sé, 5,000 pesos ahorrados. Quería poner un ciber como el que tenía mi tía, la de la dulcería. A lo que yo quería se ocupaban 25,000 pesos. Pedí prestados 20,000 pesos, con los cuales completé para poner el ciber. Mi mamá tenía una tienda de abarrotes y yo al ladito de la tienda puse el ciber, pensando que cuando me fuera a estudiar a Morelia, mi mamá atendiera el ciber entre semana mientras abría su tienda. Pues realmente no es muy difícil, nada más era ponerles tiempo y estar checando y limpiar las máquinas. Ella está todo el día en la tienda, pues que me ayude a cuidar el ciber, y yo el fin de semana que voy sábado y domingo, yo le cuido todo el día a la tienda y pues hago cuentas del ciber y todo eso. Y la verdad es que fue bien. El ciber lo puse como 4 meses antes de terminar la prepa. Iba bien, la verdad, yo estaba ahí todos los días, pero cuando me voy a Morelia, el ciber ya nomás duró 1 año. Me ayudó económicamente 1 año, el primer año de la escuela, y fue muy difícil porque cuando iba a entrar a segundo año todo pintaba mal de la patada. Económicamente no tenía dinero, ya ni iba a la escuela porque no tenía ni para pagar la renta en Morelia, ni para los pasajes, ni nada. Entonces reprobé varias materias y estuve a punto de desertar de la normal. Afortunadamente, un gran amigo que tengo me hizo un gran favor de prestarme dinero para comprar un carrito, un carro, un Tsuru, y con el cual yo iba y venía todos los días. Ya no viví en Morelia, viví en Morelia nada más 1 año y medio, me parece, 2 años
años fui y vine en ese carro. Conseguí personas que estudiaban en la misma escuela que yo, que vivían aquí en Pátzcuaro y que iban y venían todos los días en el autobús, y yo los jalé y les dije: oye, yo voy a comprarme un carro, ¿qué te parece si en lugar de que tú te vayas en el autobús te vas conmigo y me cooperas para la gasolina? Digamos que el autobús les cobraba 40 pesos, yo les cobraba 25 o 30 pesos, y pues éramos varios, la verdad. Yo no ponía ni un peso porque lo que me daban alcanzaba para la gasolina y para el mantenimiento del carro, y ya con lo que yo trabajaba aparte yo sacaba ya para mis gustos, y pues así fue como saqué la carrera. Pero pues ya me despido un poquito porque no les he contado todos los trabajos que tuve en la universidad. Ay, esto se está haciendo muy largo. Los trabajos que tuve ya en la universidad, pues el principal fue que tuve el ciber. Después seguí con la tradición de los dulces, y desde que entré a la universidad cargaba 2 mochilas igual que en la prepa, una de útiles y otra de dulces. Ahí me iba mejor porque ya los estudiantes cargaban más dinero y yo todos los días llevaba mis dulces. Cuando me iba realmente bien era cuando había juntas de base, que son toda la escuela se reunía para una reunión y yo andaba ahí con mi mochilita. También entré a trabajar en la campaña electoral para el PAN en el 2011. Mi trabajo era ir en una computadora a estar capturando simpatizantes. Había gente que andaba haciendo encuestas en las calles y esos documentos nosotros los pasábamos a la computadora. A veces nos pagaban 1 peso por simpatizante capturado, a veces 50 centavos, a veces 1.50, y ahí era de lo que tú quisieras hacer. Nos íbamos con un primo que vivía en Morelia, que se llama Luis, en la madrugada, que era cuando menos gente había, y nos poníamos a trabajar, hacíamos, no sé, 200, 300 capturas en un día, en una noche, y fue uno de los trabajos ocasionales que tuve, pero nos iba bien, La verdad sí me gustaba ese trabajo. Cuando traía mi carro, que les comento, el Tsuru, yo lo lavaba todos los fines de semana, bien lavadito. Incluso comencé a lavar carros ajenos, les cobraba 50 pesos o 40 pesos, se lo lavaba una prima, se lo lavaba al dueño de la tortillería, y de ahí sacaba otra lanita para seguirme apoyando en la escuela. Seguía siendo mesero en estos eventos que les digo, de bodas y demás. Y ya en esta época de universidad creé un trío musical llamado Los Truis, el cual integrábamos un primo mío que es un año más grande, que se llama Iván, y un primo mío que es un año más chico, que se llama Felipe. Éramos Los Truis, los tres nos apellidamos Ruiz. Entonces pues, Los Truis vendíamos serenatas el 10 de mayo y pues empezamos cobrando baratito, pero ya por noche nos quedaban unos 1000, unos 800, hasta un poquito más de 1000 cuando nos iba bien. Ya teníamos nuestros clientes de base. Solamente era 10 de mayo o 14 de febrero. Algunas ocasiones nos contrataron para unos eventos. Desgraciadamente los Truis se desintegraron porque mi primo Iván se fue a vivir a Querétaro. Integramos a un tío, el que vieron en el video del 10 de mayo, pero pues también con el tiempo yo me fui a vivir luego a Patzingán. Mi primo Felipe se quedó en Morelia, Iván en Querétaro y mi tío en Pátzcuaro, y ya totalmente se desintegraron. Nos juntamos ocasionalmente a recordar, pero ya no hacemos nada con fines de lucro. También agarré un trabajo los fines de semana en esa época y en temporada de Semana Santa, en vacaciones, en Sirahuén, en un lugar llamado Agua Verde, un lugar muy turístico, muy bonito, donde hay muchas actividades como tirolesas, kayaks, cuatrimotos, bicicletas, gocha. Me encantaba porque era todo el día andar en la tirolesa, todo el día. A veces hasta, no sé, 10, 15 veces me aventaba de la tirolesa. Yo ni lo veía como trabajo y me pagaban. En ese entonces fue cuando junté para ponerme los brackets porque tenía unos dientes mal. Uno de los trabajos que más me ha gustado y que mejor me ha ido. Y pues también regresaba al trabajo con mi abuelito. Ya más eran las cosechas porque ya no había mucho tiempo. Mi abuelito pedía a todos mis tíos y primos que fuéramos a ayudarle y a mí me gustaba. Luego también aprovechaba el carro a todo lo que daba. Mi mamá dejó la tienda de abarrotes y puso una dulcería. Yo comencé a vender dulces en los pueblitos. Tenía mi carro y yo le pedí a mi mamá que me diera de su mercancía de la dulcería, que me la prestara. Me llevaba que 6 dubalines, que los pelones, que las paletas de la rosa, los mamuts, etcétera, y me llevaba en cajas de plástico los dulces y me iba en mi carro el día domingo a Opopeo y a Santa Clara a vender en las tiendas. Por muy jodido el día vendía unos 1000 pesos, a lo cual me quedaban 200 de ganancia más o menos, pero a veces me iba muy bien, vendía 3000, 5000 pesos y pues me quedaban como 800, 700 o 1000 de ganancia, y con eso pues también la hacía. Fue difícil estudiar, pero también me daban mis lujillos de irme al cine, de una cervecita de vez en cuando, salir de antros, eso sí, 1 o 2 veces en toda mi carrera universitaria, porque eso sí era más costoso, pero lo disfruté muchísimo. Y ya luego pues acabé mi carrera, soy maestro, es uno de los trabajos actuales que desempeño. Cuando puse mi server me vi obligado a ir a hacer mis propios muebles para economizar. Cuando acabé mi carrera yo ya había hecho pues muchos muebles, que fui capturando las fotos y empecé a publicarlo en Facebook, en páginas de bazares, de tianguis en Morelia, y la verdad me empezó a ir muy bien. Fue entonces que me decidí a comprar una camioneta. Me aventé una deuda no sin ningún trabajo seguro, pero gracias a Dios y a mi trabajo pude pagar esa camioneta. Luego también cuando yo estaba en la primaria mi mamá tenía un negocio de tostadas caseras. Estaban todas las cosas arrumbadas, un caso de cobre así gigante para dorar muchas tostadas, un tambo con un
quemador, todo. Entonces yo le dije a mi mamá, préstame tus cosas, yo voy a empezar a hacer tostadas. Al mismo tiempo hacía los muebles y vendía las tostadas. Trabajaba un poco como maestro, a veces sí, a veces no, porque me pagaban cuando querían lo que querían y pues así no se podía. Tuve el negocio de las tostadas caseras doradas con aceite. Luego también al mismo tiempo puse una pizzería aquí en mi casa. Vendía pizzas, gelatinas, pay de queso. Desgraciadamente esos negocios no daban lo suficiente, daban muy poquito, a veces se vendía bien, a veces mal y terminé por dejarlos. Además de que ya luego tuve que irme a trabajar hasta La Ruana y ya tuve que dejar todos los empleos que eran aquí. Me quedé con ser carpintero y con el trabajo de maestro. Y ya hace 2 años exactamente en estas fechas que decidí hacer videos. Es un empleo que también me gusta mucho y que pues se lo estoy compartiendo a ustedes. Quiero darte un mensaje, quiero, no sé, hacerte una invitación. No dependa solamente de un ingreso. Eso es un error que comete la mayoría de la gente, poner todos los huevos en un solo canasto. Si dependes de un solo ingreso ahorita por esta contingencia, es uno de esos negocios o de esos trabajos que se vieron o se ven perjudicados, te quedas sin ingresos. Pero si tienes uno y otro, si te va mal en uno, pues te quedan 2, o si te va mal en 2 te queda 1 y es un poquito menos difícil la vida. Claro que requiere muchísimo trabajo, de pocas horas de descanso, de dejar muchas cosas, pero a la larga te hace sentir muy tranquilo. Yo te hago la invitación de que si solamente dependes de un ingreso, vayas buscando la manera de tener otro negocio, otro trabajo los fines de semana o por las noches, o un trabajo eventual, pintar casas, no lo sé, cada quien depende de sus habilidades. De hecho, les pienso hacer un video en el que hable de todas las inteligencias y todas las habilidades que tenemos para saber en qué desenvolvernos, pero eso ya va más adelantito. Muchas gracias por haberlo visto. Espero que te sirva de algo mínimo de entretenimiento todas estas experiencias que he tenido a lo largo de 27 años de vida. Te agradezco mucho. Comenta abajo qué te pareció y cuántos trabajos has tenido tú. Dale like, comparte el video, pero sobre todo apóyame suscribiéndote. Ya somos 20,000 suscriptores y eso me llena de alegría. Y pues nada, amigos, nos vemos pronto. Adiós.